A toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, sabemos que comenzamos en vivo unos minutos antes. Este es a veces el tras bambalinas de este tipo de conversaciones. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, les doy las gracias por acompañarnos hoy. Este es el foro inaugural de la cuarta edición de Arbo Fin de Semana, que estaremos realizando de manera digital durante todo un mes hasta el 29 de agosto. Les recomiendo que se vinculen a la programación de galerías, museos, fundaciones, espacios autogestionados de arte, no solamente de Bogotá en esta ocasión, sino de todo nuestro país. Este componente de conversatorios y de charlas magistrales entre los agentes más relevantes del sector comienza con una charla titulada El coleccionista de la nueva década. Este año el foro presentará 5 conversaciones que tendrán el propósito de ubicar las transformaciones y retos que enfrentan diferentes agentes de las artes plásticas. Bajo el prefijo GPS, estas discusiones no solo se centrarán en el impacto que les permitan proyectarse con resiliencia. Este ciclo de conversaciones que alternará sus horarios entre jueves en la tarde y el sábado en la mañana buscará rastrear las iniciativas e ideas de las personalidades más representativas de la escena nacional e internacional. Para mí es un gusto presentar a los coleccionistas y amigos de la casa, Leona Mitay de Colombia, Carlos Marzano de Perú y a nuestro moderador Pier Giorgio Pepe de Italia, quien además es coleccionista. Y es profesor de ética de los negocios y el cumplimiento normativo de Sciences Po en París. A todos los que nos acompañan hoy, quiero recordarles que esta conferencia está siendo grabada y les quiero además invitarlos a que les hagan preguntas a nuestros panelistas en el módulo de abajo en la pantalla para que después de nuestra conversación les podamos hacer algunas de ellas. Querido Pier Giorgio, querido Carlos, querido León, les doy la bienvenida. Arbo siempre es su casa y es un honor que estemos conectados el día de hoy en la virtualidad y que sigamos juntos. Bienvenidos. Muchas gracias, María Paz. Es un placer estar aquí y estar en compañía de dos coleccionistas tan conocidos, tan establecidos. He leído mucho sobre ellos. La verdad que viviendo aquí en la otra parte del mundo no los conocía muy directamente. Había hablar de ellos, pero he tenido la oportunidad de descubrir mucho más. Estoy encantado de tener la oportunidad de poneros unas cuestiones hoy sobre qué quiere decir ser coleccionista hoy, cómo podemos dar inspiración a otros, a los más jóvenes, qué quiere decir entrar en esta empresa de coleccionar en la nueva década. Y en este mundo, el mundo de hoy, que es un mundo, claro, donde nos interesamos al arte, pero también estamos mucho más involucrados en cuestiones sociales. El arte es muy social, el mundo hoy mismo se está volviendo políticamente muy interesante, muy fuerte. ¿Cuál puede ser también nuestro papel y nuestra inspiración para las nuevas generaciones de coleccionistas? Estábamos hablando hace un minuto también cuáles son nuestras responsabilidades hacia los artistas, hacia las instituciones, hacia la obra de arte ella misma. Entonces, me gustaría empezar con unas preguntas bastante sencillas. Y yo ya sé que todo el mundo os conoce en América Latina, pero vale, quizás
unas palabras cuándo comenzó sus colecciones y sobre todo cuál fue el factor motivador más importante. ¿Por qué habéis empezado a coleccionar? Y esto es muy importante, este impulso, esta energía para que los demás y las nuevas generaciones nos entiendan. León. Bueno, primero, muchísimas gracias, Pier Giorgio, por estar aquí con nosotros. Es un gran honor estar aquí contigo. Y María Paz, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir contigo, ni hablar, Carlos, el gusto que me da estar aquí en esta ocasión contigo también. Bueno, yo creo que uno no se levanta un día por la mañana diciendo, quiero ser coleccionista. Yo creo que eso es algo que va ocurriendo poco a poco. En mi caso, yo vengo del sector de los textiles y de la moda y simplemente creo que es una estética que es bastante compartida entre lo que es el arte y la moda. Y hay un gran vínculo entre los dos. Y tal vez por la moda o en búsqueda de tendencias de moda, terminé conectándome con el arte. Y poco a poco, yo empecé de forma muy local, empecé 100% en Colombia, porque en esa época no teníamos como la misma oportunidad, estamos hablando hace como unos 20 años, no teníamos la oportunidad de pronto de tener el mismo acceso virtual que podemos llegar a tener hoy, pero tampoco tenía yo personalmente esa posibilidad de saber cómo navegar o cómo entender o cómo aprender, y fue algo que fue ocurriendo poco a poco. Entonces, empezó muy local, muy en Colombia, después empezó en Latinoamérica y un poco respondiendo a una de las preguntas que nos estaban haciendo, muchas personas me decían que me enfocara, que si uno quería tener una colección, uno se tenía que enfocar, pero de pronto no era mi espíritu. Mi espíritu es un poco más libre. Y empecé a entender que si solo me enfocaba en un aspecto del arte, perdía una posibilidad de aprender muchos de los otros aspectos. Entonces, poco a poco empecé a interactuar con artistas de otros países, con galerías de otros países, atendiendo ferias y museos para tratar de aprender, tomándole fotos en los museos a la obra, pero también al artista, y después llegar a casa a tratar de hacer como un research, como una investigación de quién era el artista y su motivación y el por qué. Sobre todo la parte conceptual detrás de por qué el artista estaba haciendo ese tipo de obras, que es lo que a mí me gusta, aparte de la parte estética, lo que me gusta buscar y encontrar, y es cuál fue la motivación del artista para poder hacer ese tipo de obras. Entonces, así poco a poco se volvió parte, la verdad, de mi vida y de mi vida familiar, porque en eso estamos con mi esposa y en general con mis hijos también, que cada vez hacen parte de, todavía se quejan de que en vez de llevarlos a Disney, los llevamos a la Bienal de Venecia, pero algún día espero que lo aprecien. Y de verdad que para mí, puedo decirlo hoy, ha sido el arte, nos ha acompañado los últimos años y es parte como de la biografía y parte de nuestras vidas, del entorno completo de nuestras vidas. Eso es básicamente. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Carlos, tú? Bueno, mi historia es un poquito diferente. Mi papá fue coleccionista y desde muy niño, pues yo nací rodeado de música. Me acuerdo que en esa época había los cuadrafónicos y toda la cosa, sonaba música clásica a las 6:30 de la mañana y había mucho arte y siempre me llevaron a ver galerías y estudios de artistas de los 9, 10 años. Yo comencé durante un periodo de 11 años, desde los 18 a los 29, coleccioné precolombino, y mi viaje en lo contemporáneo comienza en el año 2003, cuando compro mi primera obra de arte contemporáneo, ¿no? Viaje porque es un viaje sin retorno. Es un viaje maravilloso, donde cada día es un viaje que se vuelve más rico. Rico por experiencias, rico por conocimiento, rico por entornos, porque es un ecosistema que te permite aportar, disfrutar y aprender e interconectarte con muchas personas, ¿no? Es increíble. Yo llego a una ciudad del mundo y a los primeros que llamo son a mis amigos del arte, que a los otros. ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas en común. Y como dijo León, nosotros somos bichos raros en ese mundo, porque tenemos un proceso de búsqueda de talento joven. Yo me enfoco mucho en young contemporary, en contemporáneo joven. Entonces eso implica que
permanentemente estoy hablando con curadores, con galeristas, con artistas, con coleccionistas, y con León tenemos muchísimas cosas en común. Hay una anécdota muy simpática. En el año 2013 yo estoy en Sao Paulo, donde hay un gran amigo que se llama Pedro Barbosa, que es un erudito, sabe muchísimo y comparte mucha información, ¿no? A nosotros nos gusta compartir. León me dice, he descubierto esto, oye, yo esto. Entonces, Pedro me dice, anda a conocer a esta chica, se acaba de graduar en la universidad y es brillante. Entonces le invito a desayunar, viene la chica que se llama Clara Yani, que ahora está haciendo una carrera espectacular, muchos curadores la tienen en la mira y tiene una actividad institucional importante, y le compramos la obra. Le compré una obra y llamé a León y le dije, León, deposita porque te acabo de comprar una obra para tu colección. O sea, tenemos ese tipo de anécdotas que enriquece. Y en cuanto al viaje de la colección, yo creo que al comienzo se cometen muchos errores, nadie está libre de errores, pero lo importante es crear diálogos, ¿no? Y puedes usar diferentes medios en tu colección. Yo me considero un amante del arte. La palabra coleccionista la utilizo en este tipo de foros, pero para mí yo soy un amante del arte y me gusta tener un rol muy activo con artistas, con coleccionistas y con instituciones también, ¿no? Y lo importante también es no solo el proceso de acumular, sino el proceso de conectar. Porque, como yo le digo, collecting is connecting. Y somos parte de este ecosistema y tenemos un rol bastante activo en el lado de tratar de que pasen cosas con instituciones, con artistas, a través de diferentes formas. Es interesante porque también la palabra coleccionar, la etimología quiere decir llevar cosas juntos y conectar cosas. O sea, perfectamente, o sea, yo creo que lleva al sentido original de la palabra colectar, aunque no te reconoces con esta palabra todos los días. Y estamos hablando de errores, ¿no? Y León hablaba también de investigación, de lo importante que es investigar. Entonces, quizá me gustaría escuchar un poco más qué quiere decir para vosotros investigar, qué formas concretas, cómo investigáis y por qué investigáis, cuál es el objetivo. ¿Y cómo se relaciona esto con el concepto de gusto? Claro, porque sobre todo en el pasado los coleccionistas lo hacían más exclusivamente para su placer, entonces era mucho más una cuestión de gusto. Y también sabíamos que hoy como hoy, gusto no es, las preferencias, el gusto no es tan natural y tan ingenuo como nos han creído, sino que es también una construcción social de nuestra manera de mirar al mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación, para vosotros, ¿de qué hablamos concretamente? ¿Y qué conexión tiene con el gusto? Sí, yo creo que ese es un tema clave para nosotros, y es la investigación tiene que ver con información, con aprendizaje, porque nuevamente cuando uno empieza a tomarle el gusto al arte, lo primero que uno carece es de información. Y ahí es cuando esa carencia de información lo lleva a uno a que la única forma de poder entender qué es lo que está pasando es estudiando, es preguntando, es ser muy curioso y tratar realmente de entender qué es lo que está detrás de la motivación del artista. Y para eso hay que empezar un proceso de comunicación, con en la medida de lo posible, con las visitas guiadas y los curadores de los museos. Es una fuente de información sustancial. No es lo mismo visitar una exposición en un museo, inclusive a estas alturas, para mí es fundamental llegar a un evento como una bienal o de pronto como una visita a un museo, y cuando se está con el curador, se entiende un contexto completamente diferente que fue realmente la motivación del artista por desarrollar un tipo de cuerpo de obra. Entonces, es fundamental para poder entender realmente qué es lo que está pasando, ser curioso, tratar de educarse o de autoeducarse, porque ni Carlos ni yo somos historiadores del arte. Nosotros cada uno cada uno está pendiente de su negocio y le destinamos una gran parte de nuestro tiempo libre a esto. Pero esa investigación tiene que ver con educación, con tratar de preguntar, de conocer, de entender a través de los curadores, a través de los galeristas, a través de las visitas propias a los estudios de los artistas y, ¿por qué no?, de las visitas a otros coleccionistas. Porque es bien interesante ver cuál es el contexto de las obras en un museo o en una galería, en una exposición,
pero es muy interesante también ver cómo una persona en su casa convive con el arte, y ahí también hay una fuente de aprendizaje muy importante. Carlos, para ti, investigación, ¿qué quiere decir? A ver, primero me gustaría hablar del tema del gusto que mencionaste. El gusto, yo creo que cuando uno va armando un cuerpo de obra, va buscando una coherencia y es un proceso evolutivo. Yo siempre hablo de la mirada. La mirada, lo que yo miraba hace 15 años es diferente a lo que miro ahora. Y eso tiene una relación con el gusto, porque aparte, lo que uno busca como parte de este proceso de tratar de armar un cuerpo de obra coherente, pensamiento crítico. Uno busca mentes, porque la expresión de esa mente, el resultado es una obra, pero los artistas que van a trascender son aquellos que tienen un pensamiento crítico sólido y que tienen un soporte institucional. Porque puede haber cosas decorativas que te pueden jalar el ojo, pero atrás no hay, es aire. Entonces lo que va a trascender es la cabeza, ¿no? Por eso es lo importante de mencionar este tema. Para terminar con el tema del gusto, la mirada, el ojo es un músculo y el músculo se va entrenando y cada vez tu mirada va cambiando y lo que te gustaba hace 15 años, probablemente el cuadro es muy bueno, pero ya tu vínculo con ese tipo de obra ya cambió, o sea, ya no dialoga con lo que tú estás viendo ahora. Por eso lo que León decía, cuando tú vas a una casa, a un museo, lo que tú buscas es diálogo, ver qué hay atrás. Y la investigación es una parte crítica. ¿Por qué? Porque es el aprendizaje lo que te ayuda a ti a construir, a ver qué es lo que viene. Y a mí es importantísimo la información. Yo hablo permanentemente con curadores y hace poco, por ejemplo, como anécdota, con León teníamos un curso de Electronic Art con el curador del MoMA. Fuimos 10 coleccionistas que nos suscribimos al curso y después propusieron invitar a gente de instituciones de non-for-profit, curadores y artistas. Y fue muy bonito porque en un mundo digital se integró esta comunidad y disfrutamos de un curso de arte digital. Y la primera clase, por ejemplo, el curador mencionó 2 nombres de artistas jóvenes. Uno es Nora Turato, que es una croata que hace performance. Inmediatamente yo comencé a investigar y me pareció fascinante, la llamé, hablé con los 2 galeristas y le compré una obra. Entonces, eso es como tú catalizas esa información y cómo tú vas tratando de descubrir dónde hay talento, ¿no? Y es importantísimo buscar información. Por ejemplo, estuve en el Dhaka Art Summit en febrero. Me fui hasta Bangladesh, al fin del mundo. Tenía algo de trabajo que coincidió con el Summit y fue una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque tenías un grupo de curadores extraordinario de todo el mundo, una selección hecha por Diana Campbell, fabulosa, de lo que eran 40 artistas, y estaban los artistas ahí, tenías la oportunidad de conocerlos, de interactuar, de aprender. Entonces eso es parte de este mundo, ¿no? O sea, el mundo son vivencias. Claro, claro. Eso es muy importante. Y la investigación, como dices tú, el conocimiento cambia el ojo. Claro, el ojo se entrena con todo este proceso de información, ese proceso de investigación, porque el gusto a veces es una expresión de verdad de lo que vemos todos los días, de nuestro mundo que nos alrededor. Y entonces, a veces hay que tener conciencia que nuestro gusto en un momento puede ser limitador y es solamente con la investigación, abriéndose, viajando, viendo otras cosas que se puede superar todo eso. Entonces, eso os quería, me hubiera gustado, o sea, me gusta entender vuestra opinión sobre eso. Y Carlos, estás hablando mucho de artistas jóvenes, de tu enfoque, de tu interés por artistas jóvenes, ¿no? Y normalmente son ellos que necesitan más soporte de las instituciones, de los coleccionistas, en la primera parte más delicada, más frágil de su carrera. Y en tu opinión, ¿cuáles son hoy las formas más efectivas, más apropiadas de apoyar artistas en el contexto actual? Sabes, como profesor de ética te digo, a veces hay mucha pregunta sobre lo que se llama filantropía o patronage y históricamente ha sido muy positivo, pero también ha marcado la continuación de dependencia. Entonces, ¿sabes? Donde hay un filántropo, siempre hay alguien que necesita esta ayuda. Entonces, la filantropía, el soporte, si no está hecho de manera
de una cierta manera, puede también solidificar la dependencia, la fragilidad de quien necesita el soporte. Entonces, te estaba dando mi marco, el marco en que yo lo miro normalmente con mis estudiantes, pero en tu opinión, ¿cuáles son hoy las formas efectivas y apropiadas para apoyar artistas? Yo creo que un artista joven, primero cuando yo hablo de artistas que ya tienen una galería, yo no compro artistas que no tienen galería. Puede tener una galería muy pequeñita, porque el artista, la galería es como la mamá, el papá, que lo va a llevar en este camino, porque los artistas que van a ser exitosos son todos aquellos que pueden desarrollar una base institucional. Que no solamente a través de muestras van construyendo su camino en el mundo, después irán a museos, pero la galería es una parte muy importante en la cadena, ¿no? Después, nuestro rol es tratar de, no solamente es el proceso de compra, porque tú puedes comprar una obra, pero eso no es lo que cambia la vida. Nosotros, por ejemplo, en Perú, con 4 amigos, hace 2 años creamos una institución que se llama Artus. Es una plataforma cultural. Nos sentamos a ver de qué forma podríamos contribuir. Uno normalmente contribuye con una institución, pero de qué forma podríamos contribuir directamente a la escena local y generar un cambio. Creamos Artus. Artus es una plataforma cultural que a través de convocatorias abiertas a los artistas contemporáneos les permitimos que participen de residencias para artistas en el mundo. Actualmente tenemos convenio con Wheels en Bélgica, tenemos Delfina Foundation, tenemos Gasworks en Londres, People. Entonces hacemos convocatorias abiertas y los artistas peruanos participan, se ven obligados a hacer el filing, ¿no? el portafolio, hacer todo ese proceso de inscripción. Y lo que es muy importante es que el proceso de selección es totalmente autónomo por las instituciones que tenemos en los convenios. Entonces es una forma de cambiar la vida del artista, porque el artista vive en Londres, participa del ecosistema. Yo tuve la suerte de estar en Delfina y ver cómo funciona. Entonces, primero conviven con 6, 7, 8 artistas de otra parte del mundo. Entra en un cuestionamiento profundo de su pensamiento, lo que están haciendo. Se interrelacionan con gente muy calificada de otras realidades. Entonces, es un ecosistema muy rico para el artista. Y después tienen acceso a galerías, a curadores, a coleccionistas. Y después de esta experiencia, por ejemplo, una chica que estuvo ahí, Fátima, la invitaron a Sydney. Entonces, ese tipo de trabajo te ayuda y tiene un impacto directo en la vida de un artista. Yo siempre he dicho, en la vida no hay que dar, en la vida hay que enseñar a pescar. Porque hay que enseñar, hay que dar instrumentos para que la gente pueda crecer. Porque todo León trabaja, yo trabajo, tenemos recursos limitados. Pero si tú puedes dar instrumentos para que la gente pueda pescar y pueda crecer, eso tiene un impacto en el largo plazo. Perfecto. Y León, ¿tu opinión sobre las formas apropiadas de apoyar artistas hoy como hoy? Sí, definitivamente lo que menciona Carlos con el tema de las residencias es muy importante y es una forma de poder catapultar hasta cierta forma la posibilidad de un artista para su reconocimiento a nivel internacional. Yo adicionaría tal vez un par de cosas más para poder apoyar a los artistas y es definitivamente lo que se hace a través de las ferias. Por ejemplo, lo que ha logrado hacer Arbo en los últimos años, y es que muchas personas de diferentes países estén atraídos a venir a nuestro país a explorar lo que es nuestro entorno, nuestro ecosistema de artistas. Ese me parece que es una forma muy importante, en la medida en la que las ferias realmente se vuelven ferias al nivel que es Arbo hoy, que es un gran referente, y hace que buenos curadores o curadores importantes y coleccionistas importantes vienen al país. Es una forma fundamental de poder apoyar. Me parece que pertenecer a comités de museos internacionales, yo por ejemplo en mi experiencia, cuando he podido pertenecer a ciertos comités de museos internacionales, lo hago con la intención de aprender, pero también la intención de ser como un embajador de los artistas colombianos, ante no solo las personas y los curadores del museo,
para que probablemente en un futuro pudieran poner atención a estos artistas, pero también ser un embajador ante los otros miembros del comité, que son personas de otras partes del mundo, y poder informarles de qué es lo que está pasando en Colombia. Siempre en los comités de museos o en general, en las experiencias que tenemos a nivel internacional con otros coleccionistas, hay la curiosidad. León, cuéntanos, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Quiénes son los artistas que de pronto vale la pena analizar, o vale la pena ver, o vale la pena conocer? Yo creo que esas dos también son formas que complementan lo que mencionó Carlos. Hay un tema que me gustaría resaltar en Colombia, importantísimo. Tiene una generación de curadores espectacular, que son los embajadores de Colombia en el mundo. Y eso también tiene un impacto muy fuerte en la escena internacional, porque tener un curador que está participando en muchos proyectos globalmente te permite como curador mostrar la riqueza de tu país. Y Colombia es un país muy, muy rico. Y lo que hace Arbo con la feria, que invitan, porque realmente el VIP de Arbo es impresionante, traen docenas de curadores y ponen a Colombia en la mira del mundo, ¿no? Yo creo que hace una labor muy, muy importante. Absolutamente sí. Muchas gracias. Hemos hablado de formas de soporte y de apoyo a artistas, pero también como coleccionistas a veces apoyamos también a instituciones, a menudo instituciones pequeñas que necesitan a menudo el contributo externo de coleccionistas de otros. Y en su opinión, ¿cuál es la manera otra vez más efectiva y más apropiada de dar soporte a estas instituciones pequeñas? Yo estaba leyendo hace unos meses, creo que en los museos, la mayoría de los museos americanos en los años pasados han hecho exposiciones con artistas de 5 o 6 galerías más importantes en Estados Unidos, porque claro, esas galerías eran las que podían pagar y ayudar el museo a tener estas exposiciones. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo hoy un coleccionista puede ayudar a una institución, sobre todo las instituciones más pequeñas que nos necesitan más, de una manera transparente y sin atacar a su independencia? Ajá. Ese es un tema bien interesante, porque cuando uno solo se da cuenta los escasos que son los recursos de las instituciones cuando uno está dentro de ellas. Y uno creería que los grandes museos tienen presupuestos ilimitados para poder adquirir obras, y la realidad, o la triste realidad, es que no lo es. No es así. O sea, así sean instituciones muy grandes, tienen unas grandes limitantes de recursos. Y más durante estos meses de pandemia que estamos viendo lo frágil que es. Y entonces al final, ¿qué termina ocurriendo? Que o tienen un gran apoyo de los países, ¿no? De los países o de los gobiernos locales, o tienen un gran apoyo, como dices, Giorgio, de ciertas galerías que tienen unos recursos importantes y que pueden apoyar estos museos, o de pronto coleccionistas, o de pronto donaciones en países donde las donaciones y donde las leyes de mecenazgo son muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay unas leyes de donaciones a los museos que son muy beneficiosas para la persona que dona. Eso no es lo mismo que ocurre en nuestros países. Cada vez que nosotros aportamos a alguna institución, es por voluntad propia. Nosotros, los beneficios que podemos llegar a tener. O sea, no nos da acceso a nada en particular. No es justamente solo para ayudar. Se hace por ayudar, claro. En otros países, de pronto, si una persona hace un promise gift o promete un regalo a futuro y lo da al museo, pues tiene unos beneficios de impuestos gigantescos. Realmente en nuestros países no existen esas leyes, y lo hacemos por ayudar. Inclusive, hay veces que en mi experiencia, instituciones en Colombia que están cortas para exposiciones de ciertos artistas internacionales, y hemos podido apoyarlas a cambio de nada, a cambio de que puedan venir estos artistas a exponer en instituciones
extraordinarias en Colombia y hay casos de personas. Yo admiro mucho lo que hace mucha gente, pero voy a dar voy a dar un ejemplo, y es Claudia Hakim y Najib Neme, que ellos tienen su NS Arte, tienen su institución NS Arte y lo hacen por amor al arte, y ellos tienen todo un tema donde ellos financian su institución para que la mayor cantidad de personas puedan ver las extraordinarias exposiciones que han podido tener, y han cumplido un rol de museo contemporáneo a través de una institución privada de museo contemporáneo, y lo hacen de una forma muy generosa. Entonces yo creo que hay casos muy importantes. Lo que está diciendo Carlos, unirse entre grupos de coleccionistas para tratar de apoyar estos artistas. Y es un tema que yo creo que nos deja una gran reflexión tu pregunta, Pier Giorgio, y es ¿cómo vamos a hacer para que durante estos tiempos difíciles podamos sostener o ayudar a sostener a estas instituciones para que puedan perdurar en el tiempo, porque son fundamentales? Nosotros, te doy un ejemplo de lo que hicimos con una marca que se llama Onda de Mar, es una marca de vestidos de baño, en colaboración con Arbo. Estuvimos pensando durante estos tiempos, ni los artistas, ni las galerías, ni los museos están pudiendo tener recursos. ¿Cómo hacemos para poder contribuir? Y se hizo todo un proyecto de shared value, de valor compartido, donde ganan los museos, ganan los artistas, ganan las galerías, y produjimos una colección, o ayudamos, nosotros digamos que simplemente fuimos parte del proyecto, ayudamos a Onda de Mar a que hicieran un trabajo con los artistas, 29 artistas, y se hicieron toda una colección de tapabocas, edición limitada de 1000 tapabocas de cada uno. Es una colección espectacular. Yo, por ejemplo, adquirí 2 ediciones completas de todos los artistas. Me parece que va a ser algo para el futuro, para recordar, pero es la forma de cómo podemos hacer iniciativas de valor compartido, donde no solo sea donar, sino donde sea realmente trabajar en conjunto para que a todos les vaya bien y estas instituciones puedan perdurar en el tiempo. Claro, León, sí, sí, absolutamente. Yo he tenido experiencia en que, lo que decías tú, sobre todo con la crisis financiera que hemos tenido en Europa, el mundo en Europa ha sido bastante duro, y ahora con el COVID, hay unos centros de arte pequeños que, entre elegir el programa que ellos hubieran hecho espontáneamente si hubieran tenido dinero y el programa que tienen que ir buscando, entonces el programa, la libertad curatorial, se va un poco adaptando al gusto hablando de gusto como hablábamos antes, al gusto de quien puede financiar los proyectos más. Y entonces yo creo que es muy importante como reflexión, como decías tú, nuestra responsabilidad, nuestro deber. Y me ha gustado mucho lo que decía Carlos, que por ejemplo en su proyecto para las residencias en el extranjero, eran las instituciones que elegían, o sea, que tienes una distancia de eso, claro, para que no sea tu interés personal que decide el programa curatorial de un espacio pequeño que está en dependencia de dinero. Entonces, me ha encantado, me ha gustado mucho tu respuesta, León. No sé, Carlos, si te gustaría añadir algo a eso. No, o sea, por ejemplo, nosotros somos parte del tercer mundo, por duro que sea, y tenemos economías muy, muy restringidas, y ahorita, sobre todo, estamos viviendo una posguerra. O sea, el COVID hemos tenido las economías cerradas 5 meses, y muchas instituciones están realmente frágiles. Y todo el mundo está concentrado por estar saludable, su familia saludable, el entorno, tus empleados, y las empresas están frágiles. Entonces, conseguir financiamiento ahorita de empresas para instituciones es muy, muy difícil, y hay una precariedad de recursos y muchas instituciones con riesgo de cerrar, ¿no? Entonces, como dice León, hay que buscar no monetarias y creativas también de que sucedan cosas en el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve una experiencia interesante. Conocí una artista en Bangladesh y brillante, fotógrafa, y comencé a conectar, logré que le compren ciertas obras coleccionistas, y le conectaba, iba a tener un show en Brasil. Entonces, hay formas de crear valor, no necesariamente monetariamente. Monetariamente. ¿No? Y León es muy tímido porque tiene un montón de iniciativas que no ha contado, pero él, y tanto él como yo, buscamos de que la rueda siga girando, ¿no?
nosotros, León y yo, no buscamos reconocimiento por el arte. El arte es parte de nuestro ADN, lo vivimos en el día a día, él con su familia, y realmente nos da mucha felicidad lograr que las cosas pasen. Y tenemos que apoyar de diferentes formas. Perfecto. Como decía antes León, crear shared value, nuevo valor compartido, eso es muy importante. Hablando, durante la preparación de este panel, hemos tenido conversaciones por email, me decías de cómo es complicado en vuestra región del mundo, por ejemplo, tener mucha transparencia, tener la posibilidad de enseñar mucho su colección por cuestiones de seguridad, etc. Y muchos coleccionistas a nivel internacional, ahora como ahora, están abriendo espacios o simplemente muestran con mayor frecuencia las obras en sus colecciones. ¿Cuál es el contexto que vivís vosotros? ¿Y creéis que un coleccionista tiene el deber ¿cómo se dice?, de prestar una obra cuando una institución la demanda? Yo creo que una obra es parte de la vida de un artista. Y uno tiene una responsabilidad moral del momento que adquiere una obra, de mostrarla y tratar, porque el no mostrarla es el egoísmo puro. Uno tiene la obra, uno la disfruta, pero lo ideal es que todo el mundo pueda tener acceso a una obra si es posible y que la siga disfrutando. Es por eso que León presta obra a instituciones, yo presto obra. Si alguien te pide una obra o un curador de una obra, es una responsabilidad tener que prestarla. Porque es parte del proceso de que la obra vaya a una institución, lo que hablamos inicialmente. Las carreras se construyen con el soporte institucional y las obras, si te las piden, tienen que viajar y tienen que ir, obviamente. Totalmente de acuerdo. Y digamos que para mí no tiene ninguna duda, cuando hay algún curador que está interesado en mostrar un cuerpo de obra y un diálogo entre una obra y otra obra, es esta parte de toda definitivamente una responsabilidad, pero también es un honor, ¿no? Poder adquirido la obra de un artista joven, no sé, hace 6, 8, 10 años y que hoy algún curador esté interesado en mostrar esa obra, me parece que es un gran honor y hay que hacer valer ese conocimiento de ese curador y también el esfuerzo del artista. Yo quisiera en este punto compartir lo que ha sido mi experiencia, porque para mí compartir las obras es lo que realmente he podido disfrutar más en este journey, en este desarrollo que ha sido esta práctica de ser amante del arte. Y es un tema muy interesante y María Paz tiene muchísimo que ver, porque cuando yo empecé, digamos, a estar bien interesado en aprender de arte y a conocer y a investigar y demás, y empecé a adquirir ciertas obras y ya llega un momento donde ya de pronto en la casa no te caben más y las empecé a colocar en mi oficina. Nosotros tenemos una empresa textil y en la oficina tenemos, digamos, es en la bodega, entonces tenemos un buen espacio y un buen espacio de oficinas y empezamos a colocar ciertas obras allá, pero para mi gusto, para mi disfrute, para verlas y lo que eso generó en nuestros compañeros de trabajo fue algo que para mí ha sido realmente fascinante y que me parece que es un tema muy importante y al cual estamos trabajando ahora para que las empresas desarrollen colecciones corporativas, porque somos grandes convencidos de que, de que trabajar rodeado de arte cambia no solo el pensamiento crítico, sino la innovación, sino el entorno, el mood, el sentimiento de las personas de trabajar rodeado de arte es completamente diferente que cuando no se hace. Entonces, quería compartir ese tema porque no es lo mismo acumular obras de arte para guardar en una bodega que poder ir compartiendo lo que se va adquiriendo con la mayor cantidad de personas. Y para mí eso se me volvió un objetivo y es impactar a la mayor cantidad de gente a través del arte. Y dentro de lo que tiene que ver con lo que hemos hecho, somos testigos del impacto que ha generado en nuestra gente. Gente que de pronto no hubiera podido tener la posibilidad de conocer lo que hoy conoce de arte si no hubiera sido porque en la empresa
traemos curadores a que les enseñen de arte contemporáneo, los llevamos a museos para que se pierda un poco el miedo de enfrentarse ante una obra y de poder levantar la mano y preguntar, ¿qué es esto? No entiendo, porque hay veces, a todos nos pasó en su momento, de sentirnos tan ignorantes que ni siquiera queremos preguntar, y eso es un miedo que hay que definitivamente, la mejor forma de aprender es preguntando lo que uno no sabe, pero a veces uno se siente intimidado, a veces el arte genera como una barrera que no existe, pero que existe en la cabeza de nosotros, y es, si pregunto van a pensar que soy ignorante. Entonces, en la medida en la que nosotros hemos podido acompañar a nuestra gente, a nuestros compañeros de trabajo, realmente se ha generado una experiencia espectacular. La última visita que tuvimos en la exposición de Olga Amaral, tuvimos 140 personas de la compañía, no solo que trabajan con nosotros, sino primos, hermanos, padres, familiares, no importa quién, 140 personas haciendo la visita guiada. Eso es algo que hacemos con mucha frecuencia. María Paz siempre es generosa y nos obsequia tiquetes para que vayan a las ferias y puedan recorrer la feria. Entonces, es la forma realmente para mí, lo más lindo de todo este desarrollo y el amor por el arte ha sido el poderlo compartir. Esta es una parte fundamental. Y yo creo que ese es lo que yo pudiera recomendar a muchas de las personas que nos están escuchando, y es que a nivel de convivir con el arte es la forma más importante del desarrollo de esta práctica. León, me estoy alegrando muchísimo de lo que dices, ¿sabes? De lo que son los coleccionistas, más a nivel internacional, lo más grandes, lo que tienen más recursos y todo. Yo he notado, visitando ferias a nivel internacional, hablando con gente, mucho más ponen a sus obras en lo que se llaman los free ports, ¿no? No sé cómo se dice en español. Zonas francas. Las zonas francas, y el otro día estaba hablando con una galería, me decía, mira, me gustaría enseñar esta pieza, están organizando en una exposición en un museo, pero parece que cuesta muchísimo sacar la pieza de la zona franca, revisionar el seguro, el chequeo entrando, el chequeo saliendo, el transporte, que al final dijeron, no, es que no podemos permitirnos. Entonces, ¿cómo este amor, este compartir, este sentido de compartir el arte, quizás tenemos que tener esta responsabilidad de seguir pensándolo como una prioridad, y porque meter una obra así en un Freeport y olvidarse de ella y no compartirla puede tener, como decíamos antes, una responsabilidad. O sea, yo creo que es mi punto de vista. Me encanta, me ha gustado mucho lo que habéis dicho los dos sobre eso. Yo creo que tenemos unas preguntas, varias preguntas ya, de nuestra audiencia. ¿Cómo creen que la pandemia va a transformar el ecosistema del arte? Es una pregunta muy general. No sé, Carlos, ¿cómo crees que la pandemia va a transformar nuestro ecosistema? Bueno, el mundo sigue viviendo. Yo creo que lo que va a cambiar es, primero, la posibilidad de viajar y ver las cosas en vivo. Hay muchas teorías ahora que todo se va a volver digital. Yo discrepo en ese sentido. Yo creo que la confianza es una parte clave en el proceso de relacionarte con un artista o una galería. El hecho de conocer a alguien personalmente es básico, porque tú te acercas a una galería, conoces a la directora, sabes cuál es su programa, sabes cuál es su enfoque, la seriedad del programa, y sabes hacia dónde están apuntando. Nosotros, tanto León como yo, estamos lejos de los centros, de las grandes metrópolis, y recibimos PDFs hace 10 años y compramos por PDF. O sea, nuestra experiencia digital no es nueva, tiene 10 años. Y yo siempre el otro día hacía una broma del digital eye, que uno tiene que desarrollar ese ojo digital, pero nosotros hemos venido comprando por PDF. Yo solamente una vez me he equivocado con una fotografía, y después es la forma como hemos venido operando. Y ahora, con el tema de la pandemia, todo el mundo estamos confinados, las fronteras en Perú están cerradas, o sea, todo es digital, pero el proceso de acercarte a un artista, a una obra, tiene que haber un tema de confianza, y eso gran parte se logra presencialmente, ¿no? Si yo, una galería con la que tengo una relación, me manda un PDF,
y me encanta el artista, yo sé que es alguien serio, alguien que está atrás de la carrera del artista. Me llega un PDF de una galería que no conozco, me llama la atención la pintura, tengo dudas, no sé si la galería va a existir en el largo plazo, y es por eso que es tan importante las ferias de nivel. Por ejemplo, María Paz y su equipo hacen un proceso de selección previa. Tú llegas a Artebo y estás en un ambiente de confianza donde sabes que son galerías que existen, que tienen una reputación y que puedes interactuar de una manera tranquila, puedes comprar, puedes preguntar, te puedes enamorar de una obra y estás en una zona de cierta seguridad. Igual, por ejemplo, que los projects. El año pasado no pude viajar, pero Aaron César curó los proyectos y fue una experiencia increíble. Entonces, la forma como tú te vas a relacionar con el arte va a ser probablemente mucho más digital, pero no puedes dejar de lado la parte personal. Muy bien. León, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que todo esto que está ocurriendo nos va a definitivamente a llevar a un tema híbrido, en donde a futuro vamos a tener que convivir o vamos a querer convivir, porque es que la imposibilidad de viajar físicamente a ferias o a galerías o a museos, pues nos está forzando al tema interactivo virtual. Pero ese tema interactivo virtual lo que nos va a exigir es que definitivamente tengamos más investigación, más aprendizaje, porque cuando se adquiere una obra por un PDF o de forma virtual y no hay el conocimiento, se corre un gran riesgo. Pero si hay el conocimiento de quién es la galería que está detrás, de quién es el artista, de esos ambientes de confianza que menciona Carlos, pero todo eso se complementa con un estudio que yo hago del artista, con una profundización en el conocimiento de quiénes son, cuáles son los factores que estestán rodeando ese artista y esa obra y esa galería. Eso es lo que me va a permitir poder convivir en un mundo híbrido a futuro. Pero por el otro lado también me parece que es fascinante lo que está ocurriendo, porque hemos estado teniendo la capacidad de, como dijo Carlos, de tomar cursos virtuales de arte electrónico. Ahora vamos a empezar otro curso en un par de semanas de arte de performance, de performance art, que también es fascinante y nos está permitiendo conectarnos y visitar de forma virtual muchos más espacios e interactuar con mucha más gente. Entonces yo sí creo que es un tema que tiene ventajas y desventajas, pero definitivamente va a exigirnos más para poder ser mucho más asertivos en la forma como nosotros interactuamos. Y al final lo que creo que va a traer esta pandemia es que cuando ya podamos atender nuevamente lo que estamos extrañando, poder ir a una feria, poder compartir con el artista, con el galerista, con el museo, con el curador, creo que nos va a hacer apreciar cada vez más esta posibilidad que teníamos antes que hoy no tenemos. Claro, yo estoy mirando y muchísimas gracias en la chat, hay muchas preguntas. No sé si podremos contestar a todas, pero, por ejemplo, una muy interesante dice, ¿qué sucede con obras de arte relacional? ¿No? Estabas mencionando esto, León. Ahora, en este nuevo mundo digital, las obras de arte relacional, la virtualidad se va a transformar como el nuevo medio que el artista debe considerar, ¿no? Y también otra persona ha preguntado sobre cómo se colecciona obras como la performance, la instalación. No sé si podemos hablar, vosotros coleccionáis mucho performances, instalaciones y obras inmateriales, y cómo, en la medida en que son también relacional, cómo eso cambiará con este nuevo entorno del COVID. Sí, no. Ese es un tema muy importante, y es para mí todos los medios, todas las formas de arte son muy interesantes, y aunque todavía nunca he adquirido una obra de performance, me parece muy interesante, y básicamente ahí lo que adquieres, Pier Giorgio, tú sabes más de eso que yo, pero igual voy a responder desde mi conocimiento. Lo que adquieres son los derechos de poder exhibir esa pieza ante un público, ¿correcto? Y me parece que es un tema muy interesante, y definitivamente pues esto va a pasar, ¿no? Y en algún momento, no sabemos si en cuántos meses, pero va a llegar un momento en donde esto va a pasar, y creo que lo que tiene que ver con arte electrónico
y lo que tiene que ver con performance, creo que van a ser mucho más importantes y se va a acelerar. Esta pandemia creo que va a acelerar la importancia que hay con este tipo de arte porque es lo que más vamos a extrañar. Es difícil comprar o coleccionar arte digital porque pues no es lo mismo que una pintura. Pues una pintura, tienes la pintura y ahí está, y es el medio más tradicional con el que mucha gente ha desarrollado esta práctica. Pero cuando entras en el mundo digital, pues empiezas con un tema de que la limitante de, pues una pintura hay una, no hay más. Ya cuando entras en fotografía, pues ya hay ediciones, video hay ediciones, pero cuando entras también en el tema electrónico y se vuelve un tema que lo puedes ver hasta en la web, porque hay artistas que desarrollan su práctica en la web y tiene ilimitadas... Eso limitado. acceso ilimitado, pues me parece que eso ahí ya entra un tema de amor por el arte, porque ahí no necesariamente estás apoyando a un artista por el valor de una obra futuro, sino por lo que puedes disfrutar o lo que puedes impactar a otras personas o a la audiencia que tú puedes llegar a desarrollar. ¿Y por qué decías es difícil? Has dicho es difícil empezar a comprar, adquirir obras como esas y no como una pintura, porque adquieres la pintura. Tiene que ver con el hecho que es un objeto, o sea, te da más confianza ver que estás comprando algo físico que pueda... ¿Por qué has dicho difícil? Mira, tiene varios temas. Lo primero, muchas veces espacio. No es lo mismo una pintura que tenga unas medidas que te caben en tu casa o en una pared normal a una instalación o a una pieza de arte electrónico con 4 canales que tienes que tener un espacio importante con unas instalaciones eléctricas sí, importantes. Nosotros tenemos una obra de Carlos Mota que se llama La Buena Vida y que son 9 pantallas de video y pues está en nuestras oficinas y está montado en un ágora y es un espacio grande, pero es difícil no solo por el espacio que tienes que tener para poderlo exhibir, para poderlo compartir, para que no se queden unas cajas como estábamos hablando por allá guardados, pero también el mantenimiento. Esas piezas tienen un mantenimiento importante y la tecnología va cambiando aparte de todo. Claro, entonces lo que en una época venía en un floppy disk o en un video VHS, hoy pues ya de pronto no tienes necesariamente el mismo hardware, los mismos elementos para poderlo exhibir en un futuro. Entonces tiene un compromiso, cuando estamos hablando de responsabilidad y de compromiso, adquirir un performance o una obra digital tiene un compromiso y una responsabilidad muchísimo mayor. La forma como lo vas a conservar en el tiempo, tiene una cantidad de cosas importantes. Y otra cosa, y es que no necesariamente es igual de fácil poderlo disfrutar constantemente. Ese es otro reto que uno tiene. Claro, iba también con lo que decías antes, la responsabilidad de enseñar y de compartir las piezas. Y sí es bastante difícil, más complicado, pero yo creo que es importante seguir haciéndolo. Nosotros tenemos una casa en París, que vale, es normal en París, pero seguro que comparado con las vuestras en América es muy, muy chiquita en el centro de París. Y te digo la verdad que es difícil enseñar en propia casa instalaciones y cosas. La verdad que por lo menos es más fácil que una pintura porque tienes un PDF o un archivo físicamente es más sencillo, pero de verdad que después compartirlo, enseñarlo es más complicado. Y Carlos, para ti, ¿qué relación tienes con el arte más inmaterial como la performance, el arte electrónico? A mí me encanta complicarme la vida, me encanta. O sea, en el sentido que sí, me encantan las instalaciones, sí. Trato de vivir con ellas. Tengo una anécdota, es que vino Iván Argote, que es un artista colombiano a Perú, y produjo una obra y pesaba 500 kilos, y meter la casa fue toda una odisea. Parecía que se iba a partir en dos. Pero volviendo a los nuevos medios, a mí me apasiona, por ejemplo, lo que está pasando con el video, con la realidad virtual. Lawrence Lake, un artista basado en Londres, o tienes, por ejemplo, Martine Sims, esta artista afroamericana. Me acuerdo que venían a Perú los trustees del New Museum y lo que decía León, que
León me vinculó a esa institución hace muchos años, que se lo agradezco muchísimo porque ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y como León hizo también, organizó un viaje de los trustees a Colombia, a mostrarles Colombia y que vean lo que hay en el Perú en el arte contemporáneo. Lo mismo me tocó hacer a mí después, y que fue una experiencia increíble. Pero yo tengo un departamento y en el cuarto huéspedes lo pinté de morado, en la ventana puse el vinil y repliqué una obra, un Four Channel de Martin Sims, que había estado en el ACMA, en un espacio de 800 metros cuadrados, en un cuarto de huéspedes. Entonces, es interesante tú cómo puedes tratar de convivir con estos nuevos medios de arte, que no es fácil, pero son apasionantes. Y yo creo que es importante viajar en ese mundo, ¿no? Y quiero complementar una cosa, Carlos. Realmente la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Poder interactuar con una obra inmaterial es realmente lo que te queda muchísimas veces en el recuerdo, en lo que fue la diferencia entre hacer una cosa u otra. Entonces, yo creo que es fundamental poder complementar las prácticas que uno puede desarrollar en el mundo del arte con este tipo de obra inmaterial, porque realmente lo que al final te queda como diferencia en la experiencia en el recuerdo. Hay una anécdota muy divertida. A mí me encantan las obras conceptuales. Y tuve una cena en casa hace 3 años, en una mesa de 10 personas, y yo pelé 3 plátanos y puse 3 cáscaras de plátano en una esquina, y les conté que era la última obra conceptual que había comprado. Entonces, después de muchas botellas de vino, ya la gente opinaba de la obra y se creó una dinámica muy divertida. Cuando llegó el postre le dije, son unos bobos. Yo pelé los plátanos hace 3 horas. Entonces, se generan dinámicas divertidas. Muy bien, muy bien. Lo que me ha gustado mucho de esta charla ha sido el hecho que habéis dado mucho consejo a las nuevas generaciones de coleccionistas. Pero también tengo una pregunta de un artista que pide sus consejos y dice, ¿cómo hacemos los artistas para combatir el estigma de ser profeta en su propia tierra? Bueno, son temas delicados, ¿no es cierto? Yo no tengo la autoridad moral para decir por dónde uno debe ir, pero yo creo que viendo muchos artistas jóvenes que trabajan durísimo, nuestros ecosistemas son muy pequeños. O sea, yo siempre les digo, traten de volar, traten de irse fuera, que los conozcan fuera, conocer curadores, conocer otras realidades para que puedan ampliar sus horizontes. Porque al final, donde nosotros vivimos son mundos muy chiquitos y el mundo es global. Entonces, es tratar de ver, salir y conquistar el mundo, ¿no? Yo creo que para el artista, desarrollarse a nivel internacional solo es muy complicado. Yo creo que entre todos tenemos que cuidar de todo lo que es el ecosistema. Y el ecosistema tiene artistas, tiene galerías, tiene curadores y museos, tiene coleccionistas. Y si nosotros no tenemos instituciones fuertes, entonces no hay quien exhiba esas piezas en instituciones que son las que pueden catapultar la obra de un artista a nivel internacional. Si no tenemos una feria como Arbo, que sea fuerte y que sea trascendental y que sea importante, entonces no tenemos gente de fuera que viene y que está interesada para participar en estos eventos. Entonces yo creo que es un tema de trabajo de 360 grados entre todos, y lo que podemos hacer en este entorno, gente como Carlos o como yo, pues la verdad es poco. Simplemente nosotros somos una pequeña parte de la ecuación, que lo que realmente necesitamos es que se fortalezca a todo nivel. Y yo sé que la Cámara de Comercio ha hecho cosas extraordinarias con todos los proyectos y todos los planes que tienen, pero realmente lo que nosotros podemos proponerle a la gente que nos está escuchando esto es un trabajo de todos. Tenemos que hacer que las instituciones estén fuertes en un país donde sabemos que hay escasez de recursos hasta pues, para todo. Entonces pretender de que el gobierno lo va a hacer todo, no podemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Yo creo que entre todos nos tenemos que unir para tener fortaleza en estas 4 patas de la mesa, que son las que nos van a ayudar a que haya internacionalización de nuestro arte. Muchísimas gracias.
María Paz, yo creo que llegamos a nuestra hora, la hora casi se termina, entonces no sé si Felipe, tú mismo Bien, tenéis bien. preguntas o como queráis. A mí de hecho me gustaría mucho que tú, Pier Giorgio, hablando de eso de ser profeta en su propia tierra, yo sé que tú has tenido un rol muy importante en estar vinculado a la institución pública, a la colección pública francesa, el CNAP. ¿Cómo has desempeñado tú ese rol de coleccionista y cómo ves esa fortaleza de las instituciones? Es verdad, sí, he participado indirectamente en el sentido que yo colecciono con mi marido, Jordanis Kerenidis, que es profesor de ciencias cuánticas en la Universidad de París. Y era él que representaba la colección físicamente en el CNAP, pero claro, estábamos los dos, la colección estaba representada en el CNAP, que es el comité de adquisición de la, como decías tú, de la República Francesa, no de la colección de la República Francesa. Y lo que ha sido interesante desde mi punto de vista es que, por ejemplo, al llegar allí estaban interesados en nuestro punto de vista, pero no había ninguna, no nos dijeron nunca, atención, porque no podéis llevar vuestros intereses personales o intereses de vuestra colección adelante, no tuvimos que firmar ningún papel, ¿sabes?, de declaración de interés. Fue como muy, o sea, si una persona va allí, allí como en otras instituciones, si quiere empujar solamente su interés personal, lo puede hacer tranquilamente. Y eso es lo que ha empezado allí nuestra reflexión y nosotros también hicimos errores como todo el mundo. Pero eso fue muy importante para mí para empezar la reflexión. Cuando estás en un comité de ese tipo, estás porque estás representando los intereses de la institución con tu experiencia personal y no tiene que tener interés personal o comercial que va impactando estas decisiones. Y esto fue uno de los momentos más importantes que decidí, donde con Jordanis, mi marido, hemos empezado a estudiar este tema de qué quiere decir hoy ser un coleccionista ético. Sabes, en este momento, en esta época teníamos muchas galerías que nos llamaban porque estábamos en los comités y siempre nos proponían propuestas transparentes. Entonces creo que hay mucho que hacer en este tema para llevar tu punto de vista, así que tu punto de vista tenga también un interés personal o comercial. Y como coleccionista hay mucho trabajo que hacer. Entonces, yo lo que te puedo decir, lo que hemos intentado es llevar de verdad, llevar juntamente tu punto de vista, pero teniendo presente que es el interés de la institución que está sirviendo en este momento, que es lo que tiene que tener la prioridad. No sé si mi español es terrible, no sé si era claro. No, yo. Muchísimas gracias y sin duda yo creo que enriquece, digamos, ese contexto de modelos a seguir también desde Latinoamérica. Mira, María Paz, los artistas están hablando de temas éticos en sus obras. Estamos viendo cómo en los museos conocemos todo lo que ha pasado con el escándalo, con Nan Goldin y claro, la cuestión de underrepresentation. Todo el mundo en el arte está hablando de ética y los coleccionistas creo que es el momento que también empecemos a ponernos un poco más al día con estos temas. Eso es un poco el trabajo en que estoy trabajando ahora mismo. Yo les quisiera hacer una pregunta a todos. En este momento, ustedes que nos han acompañado a lo largo de los años en una feria como Arbo, y en este momento que tenemos una de nuestras otras iniciativas, que es Arbo Fin de Semana, que es un evento, digamos, para recorrer localmente nuestra ciudad y en esta ocasión el país. ¿Cómo se están conectando a las diferentes ferias, a los diferentes eventos, a las exposiciones en la virtualidad? ¿Cómo han visto todos estos temas de
los showrooms, cómo es asistir a una conferencia, digamos, en la virtualidad. Yo quisiera que quizás León mencionó un poco sobre el futuro de esos formatos híbridos, pero ¿qué podríamos hablar de cómo nos aproximamos al ecosistema, a la programación de los espacios, a la obra de los artistas en la virtualidad? María Paz, yo creo que ese es un tema muy importante. Y si yo fuera un artista, o si yo fuera un galerista, o si yo fuera una institución, o si yo soy una feria de arte hoy en Colombia, yo definitivamente tengo que estar pensando cómo voy a hacer para que durante los próximos 6 o 12 meses mi obra como artista, o mi trabajo como galerista, o mi exposición como museo, o mi feria pueda llegar a la mayor cantidad de gente, y cómo algo que es negativo, y es esto que estamos viviendo, cómo lo podemos volver en algo positivo. Y es que a través de la virtualidad no tengo que viajar. Si yo antes no podía ir a una feria, por decir algo, si yo antes iba a ir a Art Basel y no iba, pues simplemente no me conectaba con la feria. De pronto veía con unos PDFs que me mandaban y listo. Hoy, como no puedo viajar a la feria, me tomo mi tiempo, y si tengo que estar 2 horas enfrente a la pantalla, estoy viendo a fondo, galería por galería, artista por artista, los artistas que me gustan. Tengo el tiempo, porque como no viajé, como estoy casi que encerrado en la casa, tengo el tiempo de poder investigar y de poder analizar de ese artista. Entonces yo creo que los artistas deben empezar a pensar, si ya no empezaron, a pensar cómo yo de forma virtual puedo exhibir mi obra, mi estudio, mi práctica. Cómo mejoro, si es mi página web, para que yo pueda contarle al mundo quién soy y qué es mi trabajo y por qué hago lo que hago. Lo mismo con las galerías. Tengo que tener unas plataformas cada vez más robustas de poder interactuar. Hemos visto ya galerías que están totalmente 3D, totalmente virtualizadas, donde puedes recorrer literalmente las exposiciones, y te da la oportunidad de ver muchas más exposiciones de las que veíamos antes. Hemos visto también cómo directores de galerías han hecho programas en vivo explicando las obras de los artistas. Yo creo que es un momento muy importante, y el que no lo haga, creo que corre con el riesgo de ir desapareciendo, ir desvaneciendo del mapa. Creo que es un tema muy importante. Y lo que decía, eso se complementa en nosotros como los amantes del arte, que nuestra responsabilidad ahora es cómo aprender más, cómo ser más curiosos, cómo investigar más, para poder entender el diálogo a través de la virtualidad mientras que esto pasa. Y Carlos, para ti, tú que te la pasas montado en un avión, ¿cómo te has conectado digitalmente? ¿Hay algo que falta de experiencia de estar frente a la obra, o de estar en el estudio del artista, o de estar sentado con el galerista? ¿Y cómo ha sido eso para ti? Primero, yo creo que donde hay una crisis hay una oportunidad. Y como todo en la vida, hay que adaptarse al cambio. Y en el cambio hay oportunidades. Por ejemplo, actualmente en lo digital, como dice León, uno tiene la oportunidad ahorita de... antes tú puedes cambiar una feria, vas a pasarte 50 cosas que no puedes. A la hora te tomas el tiempo. Por ejemplo, cuando abrió Art Basel, en mi casa nos juntamos 2 amigos y 2 galeristas con 4 computadoras. Y nos pasamos horas analizando, mirando, y pasamos statements. Hoy esta galería, esto, lo otro. Entonces, le dedicas mucho más tiempo y mucho más foco, y es una oportunidad. Y yo creo que todo el mundo tiene que subirse al carro digital a la velocidad de la luz. Hay plataformas que están mucho más desarrolladas que otras, pero al final es la forma. Y uno también, hay riesgos en el sentido, cuando vas digitalmente en ciertas obras, si no conozco una galería, yo no estoy dispuesto a correr el riesgo. Tengo que hacer un montón de investigación, cruzar información de varios lados para saber que hay gente seria. Y, por ejemplo, yo tengo un proceso de compra. Yo veo, lo primero que hago es cómo el CV. ¿Dónde te graduaste? ¿Dónde vienes? ¿Qué residencia has estado? ¿Cómo
cómo te estás moviendo por el mundo, porque para mí es señal de que eres activo, que estás tratando de construir una carrera, ¿no es cierto? Entonces hay que estudiar muchísimo y igual estamos metidos en este viaje por los siguientes 30 años, esperemos que nos dé salud y capacidad, y lo digital va a ser parte de, y hay que tomar ventaja de eso. Pier Giorgio, Sí, yo estoy... tú que has trabajado, yo te quiero hacer una pregunta muy específica sobre la virtualidad. Tú que por ejemplo, has trabajado tantos temas como de ética y de transparencia, digamos, en el mercado, ¿has visto alguna apertura en estos módulos digitales que en muchos casos ahora hay precios publicados, precios disponibles al público? Sí. ¿Qué luces ves, digamos, para la transparencia del mercado en la virtualidad? Seguramente hay mucha más transparencia. Um, Podemos ver los precios ahora en muchas ferias y eso da transparencia. También siempre hay una traza ahora de los pagos o de los precios, porque claro, hay mucho más que se lleva a través de estas plataformas, mucha más información que está grabada. Entonces, desde el punto de vista de la transparencia y de la trazabilidad de las operaciones, yo creo que puede tener un lado positivo. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Carlos y León. Tenemos ahora mucho tiempo para la investigación, más tiempo para la investigación, porque claro, menos tiempo en aviones y podemos prepararnos mejor. Lo único que falta un poco claro es la relación interpersonal. Yo me preguntaba cómo podrían las galerías aprovechar de esta oportunidad, porque por ahora, y sobre todo en las primeras fases de la pandemia, llegaban como muchos emails de grupo y cada día muchas iniciativas, y no sé, Carlos y León, si habéis tenido la misma sensación, pero era como demasiado, y yo me sentía un poco, ¿sabes?, mucho agotado con toda esta información. Y quizás una vez pasado eso, ¿cómo podrían las galerías estar con más enfoque y no perder el contacto interpersonal? Claro, respetando la privacy, respetando la voluntad de los coleccionistas, no ser contactado de manera individual a cada minuto, pero si tienes una relación con una galería, pues, ¿por qué no decir, pues hacemos un Zoom, como estamos haciendo hoy? Eso todavía no lo he visto, ¿entiendes? He visto mucho, diría, casi marketing de masa, si puedo ser un poco brutal en mi descripción, pero ir más a la conversación individual, ha ido casos, pero no tantos. Entonces, yo creo que el desafío para las galerías será cómo puedo mantener la relación interpersonal con estos medios de comunicación. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos que comenzaron, digamos, yo sé que en el caso de León y de Carlos comenzaron comprando arte latinoamericano y quizás en el caso de ustedes también colombiano específicamente y Carlos peruano y Pier Giorgio que también ha estado, que también se ha vinculado, digamos, a la producción artística de América Latina. Yo quisiera hacerle una pregunta que nos están dirigiendo, es ¿cómo ven ustedes la posición del arte latinoamericano en el circuito de arte contemporáneo internacional? Tomando en cuenta, digamos, la manera en que se ha venido, por ejemplo, eliminando ese término en las casas de subastas o incluso, digamos, en los sistemas de ferias que ya no, que hablamos quizás de esa producción, pero se habla cada vez más, digamos, de internacionalización. ¿Dónde creen que queda esa producción artística de América Latina y cuál es su posicionamiento adentro del circuito de arte contemporáneo internacional? Pier Giorgio tiene la palabra. Estaba perfecto. Fíjate que mi primera obra de arte son
un dúo de artistas brasileños, de Tani Colline, y nuestra colección tenemos muchos artistas, varios artistas de América Latina, Alejandro Strizarco, Mario García Torres. Estamos muy involucrados, es un arte que seguimos desde mucho tiempo. Y a nivel internacional creo que habrá que seguir construyendo puentes. María Paz, yo creo que el trabajo que estáis haciendo vosotros de hacer llevar a gente desde fuera hacia América Latina es muy, muy importante, pero también es importante en el otro lado. Por ejemplo, otra feria que yo respeto mucho y visito mucho es Arco en Madrid, porque y vamos cada año en Arco, no tanto porque nos gusta Madrid, nos encanta Madrid, pero porque nos da la posibilidad de ver mucho más arte de América Latina en Europa, muchas galerías de América Latina que no van a otras ferias. Y entonces yo creo que el futuro tiene que ser más puentes y más oportunidades y tener también hacer un poco atención, cuidado con las modas, ¿no? Porque hay modas a veces de arte de parte del mundo y eso hay que tener un poco de atención y estabilizar el interés por el arte de América Latina de manera de consolidarlo. Yo creo que esto ya está, entonces hay que seguir en esta manera. Pero puentes, fluxes de informaciones de una parte al otro del mundo. Bueno, Carlos, tú que cada vez más, digamos, coleccionas arte contemporáneo internacional, ¿cómo ves el posicionamiento de América Latina en ese contexto? Yo creo que Latinoamérica es una región del mundo muy rica. Diferentes países expuestos a situaciones de cambio dramáticas, se han vivido muchas crisis y los artistas desarrollan la habilidad, después de una crisis, de procesar toda esa información en grandes obras. Yo creo que tenemos países con muchísimo talento y las ferias son un gran vehículo de promoción y de visibilidad. Arco, por ejemplo, aparte ahora está Maribel, que es brillante, y Carlos Urroz estaba antes, los quiero muchísimo y hacen una gran labor. La otra forma también de tener presencia son ferias y los artistas que van buscando galerías también, ¿no? Entonces, las galerías tienen un rol muy importante en darle visibilidad a los artistas en las diferentes ciudades del mundo, combinado con lo institucional. Es muy difícil. Yo siempre digo, ser artista es una profesión más difícil del mundo porque tú estás sujeto a subjetividades y opiniones de terceros. Entonces, son carreras muy, muy duras. Pero siempre hay que crear puentes y vínculos, que es la única forma de tener visibilidad. Y las residencias es un vehículo espectacular de altísimo impacto, sobre todo en carreras jóvenes, porque los permite que el mundo los vea. Eso, y hemos tenido una experiencia increíble en Perú con lo de Artus. ¿Y tú, León? Yo creo que el arte latinoamericano es fascinante y tiene un tema muy importante y es, como lo mencionó Pier Giorgio, y es que Latinoamérica en general se ha mantenido por fuera de esas tendencias de la moda, del arte que existen. Y Latinoamérica ha sido, en mi concepto, mucho más auténtico. El arte en Latinoamérica, los artistas en Latinoamérica han desarrollado sus prácticas artísticas por su creencia, por su voluntad, por sus ganas de hacer lo que ellos quieren hacer, no por lo que quiere el mercado escuchar. Y eso me parece que es, en mi concepto, lo más valioso o de lo más valioso que tiene el arte en Latinoamérica. Por lo menos es lo que yo más aprecio de los artistas latinoamericanos. En Colombia, obviamente, tenemos los mejores ejemplos, porque Colombia estuvo pues, por muchos años la gente no venía a Colombia. O sea, que la práctica de nuestros artistas, pues ver lo que hace un Oscar Muñoz, un José Antonio Suárez, bueno, toda esta cantidad de artistas espectaculares que estuvieron haciendo su práctica durante años, bastante alejados de lo que quería el mercado o no quería el mercado escuchar. Más bien es lo que es mi práctica. Esa ventaja no la tienen otros países, en donde los artistas o entran en el rol de lo que quiere el coleccionista o no hacen parte de ese entorno. Entonces yo creo que es una gran oportunidad nuevamente para que nosotros
los que nos gusta el arte, nos podemos identificar con lo que nos sintamos cómodos. Y dentro de lo que nos sintamos cómodos, que va mucho más allá de las modas, porque las modas están hoy, pero no sabemos cuánto va a durar. Y a la larga, lo más importante es lo que queda en el fondo. La calidad del artista es lo que realmente, y la calidad de la obra es lo que realmente perdura en el tiempo. Y yo creo que en eso es lo que nos tenemos que concentrar. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta de coleccionismo que yo creo que además es particularmente buena para ustedes que tanto han coleccionado artistas emergentes, que han trabajado digamos que lo han hecho de la mano incluso de galerías más pequeñas. ¿Qué le recomendarían, digamos, a una persona que piensa que requiere tener mucho dinero para comprar arte? ¿O cómo se inicia una colección o, digámosle, una aproximación a empezar a comprar arte? ¿Cómo se puede empezar en ese camino? Y pensando, digamos, en presupuestos pequeños. Yo creo que es muy importante tener conciencia del hecho que se puede coleccionar con poco dinero, al fin y al cabo. Claro, poco dinero después, ¿qué quiere decir? Claro, cada uno tiene que reconocer su privilegio. Para mí, poco dinero, para mí puede ser no poco dinero por un artista o un joven, ¿entiendes? Pero siempre necesitas un poco de dinero, pero no tiene que ser los millones de lo que se ven se puede imaginar en las grandes ferias, en Basel, se puede hacer con poco dinero, pero lo que hay que hacer, yo creo, en mi opinión, lo que he hecho, tener mucho tiempo para la investigación, estar con los artistas, pasar tiempo con ellos, involucrarse con los artistas. Para mí, coleccionar no es solamente adquirir una pieza a pesar del precio, pero también pasar tiempo con los artistas, estar allí a su lado por ellos. Y lo que no se puede dar en dinero, se puede dar en consejos, en apoyos, en residencias, en crear valor en network y con presentaciones, introducciones. Entonces, coleccionar es mucho más que hacer un cheque, yo creo. Y incluso haciendo el cheque, si uno con mucha atención a ediciones estupendas, fantásticas, hay mucha gente que colecciona ediciones y eso es fantástico. Hay unos artistas que yo creo son mejores cuando hacen ediciones que cuando hacen obras que no se consideran ediciones. Entonces, hay muchísima manera. El dinero no tiene que ser un bloqueo. Claro, puede limitar, y eso es normal, limita, como limita por todo, pero no tiene que bloquear enteramente. Hay maneras y yo invito de verdad a la gente a explorarlas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Perú tenemos una cantidad de talento increíble. La última, el Open Call que tuvimos en Artus para Gasworks, se presentaron 60 artistas jóvenes. Entonces hay una cantera muy importante de gente joven que tienen valores lógicos donde las personas se pueden aproximar. Aparte, yo recomiendo mucho hacer studio visits o ir a las graduaciones de las 2 o 3 principales escuelas donde son precios asequibles y pueden participar en el viaje desde el inicio de la carrera de un artista, ¿no? Hay oportunidades. No, el vincularte al arte no solamente es un tema monetario, ¿no? Es un tema de conocimiento, de pasión, de vínculo. A mí me encanta, yo me reúno con los artistas cada vez que puedo y veo la evolución y los llamo y es realmente un placer. El mejor consejo que yo recibí cuando compré la primera obra es: compra a los artistas de tu generación o las que vienen para que los veas crecer. Y la verdad que es el mejor consejo que he recibido. Y tú, León, ¿tú qué nos podrías hablar de esa aproximación a obras emergentes y qué buscas en el ecosistema? ¿Cómo te aproximas a artistas, a galerías, a ferias, a centros culturales? Sí, María Paz, yo creo que definitivamente se puede coleccionar y se puede desarrollar una práctica de coleccionismo sin muchos recursos. La clave para eso es, primero,
interactuar con los artistas desde que están empezando, porque cuando ya el artista tiene una carrera muy consagrada, pues obviamente va a ser cada vez más difícil poder tener la capacidad de poder adquirirlo. Ya cuando el artista está totalmente validado, ya de pronto se está tarde. Pero como hay tantos artistas emergentes, la pregunta entonces es, bueno, entonces, ¿cómo sé cuál de esos artistas son los que yo creo que realmente vale la pena que nosotros podamos adquirir? Y ahí vienen temas como lo que está diciendo ahora Pier Giorgio, y es mucha investigación, mucho aprendizaje, mucho conocimiento, pero también quiero resaltar un tema muy importante. Hoy tenemos algo que no teníamos hace 20 años o 25 años cuando empezó mi gusto por el arte, y hoy tenemos una feria como Arbo. Y Arbo se toma su trabajo para editar cuáles son las galerías que van a participar. O sea, de hecho, cuando uno ya llega a un entorno como Arbo, como una feria como Arbo, pues se genera, como decía Carlos, un entorno de confianza. Ya hay alguien que hizo un trabajo detrás. Ya hay alguien que hizo una selección detrás. Ya hay alguien que se tomó el trabajo de ver cuáles son las galerías y cuáles son los artistas que tienen el nivel o que tienen la confianza para poder participar en un evento de estos. Entonces, cuando yo ya entro en un entorno de confianza como Arbo, yo ya sé que por lo menos lo que yo pueda adquirir allá tiene hasta cierto punto un tipo de validación. Y dentro de Arbo se consigue de todo. Muchas veces uno escucha a la gente decir, no, pero es que en Arbo está lo más costoso. No es verdad. Eso es un sofisma. Y yo he visto en la feria en Arbo cómo hay obras de artistas emergentes y no tan emergentes que son bastante asequibles. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con, hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea de educarse, de preguntar, de conocer, de investigar para poder llegar a uno de estos entornos. Yo creo que viene primero, antes de comprar, viene primero la educación. Viene primero entender. Yo le podría decir a alguien, vaya a una feria, vaya a una galería y al principio no compre. Al principio analice, al principio estudie, al principio vea con qué se identifica, qué es lo que realmente lo mueve, qué es lo que realmente le llama la atención, y ya después empezar a mirar, de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada persona, qué es lo que se puede empezar a adquirir, pero definitivamente pensando en largo plazo y más bien pensando en disfrutar, y más que yo creo que cuando uno piensa en el arte simplemente como algo para que se le valorice, es otra práctica totalmente diferente que no ha sido ni la práctica que ha desarrollado Carlos ni la que he desarrollado yo. A nosotros nos mueve más es la experiencia, es la interacción, es el compartir, es el conocimiento, y eso es lo que yo les podría recomendar. Para terminar, María Paz, algo que es muy importante es el premio Fede Cámaras, que ahí han salido muchísimos talentos jóvenes en Colombia. Y yo siempre voy y me paso un buen rato viendo los participantes, y más de una vez he comprado ahí artistas que después han sido súper exitosos. O sea, realmente ese premio tiene un altísimo impacto en la escena colombiana, y después lo ves en grandes galerías dando vueltas por el mundo, ¿no? ¿Sabes, María Paz? Lo que hago también mucho, aparte de ir, estoy completamente de acuerdo con lo que decía de León, que las ferias, sobre todo las ferias en que tienes confianza, hacen ya un trabajo preparatorio para los jóvenes coleccionistas. Yo no sé cuál es la situación en América del Sur, pero aquí en unas partes de Europa, por ejemplo, yo voy mucho a Grecia, paso mucho tiempo en Grecia, hay muchísimos artist run centers, ¿no? Artist run spaces. O sea, son unos artistas jóvenes que no tienen galería porque el sistema, no hay muchas galerías en Grecia, hay unas, pero no tantas. Se organizan con sus espacios, los alquileres son bastante accesibles, entonces se organizan y hacen, hay una red de estos centros. Entonces yo también voy mucho, participo mucho, los apoyo mucho, estamos allí a menudo. Es también una manera de encontrar artistas que están en principio, que necesitan soporte, y no solamente económico, sino también de introducción, de estar allí con su tiempo y construir también su autoestima, ¿no? Porque claro, tener gente de fuera que está allí, que se interesa, es también psicológicamente muy importante para nuestros artistas. Entonces, es de verdad un placer estar en estas situaciones. Quería añadir eso. Gracias, Pier Giorgio.
Bueno, han sido Carlos, León, Pier Giorgio, de verdad han sido muy, muy generosos con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y a nuestra audiencia por conectarse hoy. Les recordamos que seguiremos con foros a lo largo de todo este mes. De Arbo fin de semana se pueden conectar a toda la programación de más de 60 galerías, museos, fundaciones y espacios autogestionados de Colombia a través de arbo.co, conocer su programación actualmente, ver la agenda de eventos que tienen programados y por supuesto muchísimas otras actividades que tenemos propias a lo largo del mes. Así que muchísimas gracias y de verdad un abrazo para todos. Gracias, ha sido un placer. Gracias, Carlos y León. Adiós, un placer. María Paz. Adiós. Gracias, María Paz. Gracias.